Hola a todos, hola Edinson, gracias por el pase, por la presentación. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar con este seminario promocional asociado al curso de diseño sismorresistente de estructuras de hormigón armado. Específicamente hoy vamos a conversar sobre los nodos o uniones vigacolumnas que pertenecen a pórticos especiales a momento. Es decir, que este nodo o este elemento que pertenece al pórtico, así como existen vigas, columnas, bueno, tenemos un elemento que sería la unión entre la viga y la columna que conforma el nodo, y a este hay que prestarle vital atención porque también pertenece al sistema especial a momento, y a pesar de que dentro de la normativa tiene un capítulo específico, sería el capítulo 15 en el ACI 318-2015, y en el capítulo de diseño sismo resistente complementa información asociada al sistema, muchas veces en la práctica se le presta muy poca atención a estos elementos, pudiendo ser de repente la causa que los artículos son bastante específicos, no son tantos requerimientos, pero el día de hoy vamos a conversar sobre esos fundamentos, sobre esos requerimientos, por qué debemos cumplirlo, cuál es su importancia, cómo vamos a verificarlo, e incluso cómo verificarlo dentro de una herramienta o un software de cálculo para poder lograr un desempeño adecuado desde el punto de vista sísmico. Entonces, la presentación de hoy o el seminario de hoy tratará sobre el diseño sismorresistente de nodos de pórticos especiales resistentes a momentos, SMF, según el ACI 318-2019. Entonces, lo primero es evaluar o conocer la clasificación según el desempeño de los pórticos especiales a momento, o de los pórticos a momento, mejor dicho, porque se separan en pórticos especiales a momento, pórticos intermedios a momento y pórticos ordinarios a momento. Podemos recordar básicamente que, por lo general, en concreto armado o hormigón armado, básicamente los sistemas estructurales ante cargas laterales son el sistema de pórticos a momento conformado por vigas y columnas y nodos. Tenemos también los muros estructurales y tenemos los muros acoplados. Y también podemos, obviamente, estructurar un sistema que sea combinado, tanto en planta como en elevación. Pero en este caso, los nodos que vamos a tratar o esas uniones van a ser las uniones vigas-columnas conforme al sistema de pórticos a momento, donde tenemos tres tipos en su clasificación según su desempeño. Y vamos a tratar específicamente los nodos que tienen un mayor requerimiento, que son los nodos pertenecientes a los pórticos SMF o los pórticos especiales a momento, que son los capaces de incursionar y disipar energía en el rango inelástico de manera estable ante un evento sísmico y requiere un estricto control de fallas frágiles. El nivel de detallado y de cumplimiento de requerimientos normativos va a proporcionar la resistencia y utilidad requerida para la condición sismorresistente más exigente de conformidad a los lineamientos normativos. Si nosotros ahora intentamos evaluar su desempeño a través de la ductilidad o a través de la capacidad de disipación de energía, obviamente nosotros a través de la normativa sísmica y los parámetros sísmicos vamos a establecer un factor de reducción de respuesta o una reducción de fuerza sísmica importante para poder entonces demandarle a la estructura un requerimiento de ductilidad y de disipación de energía suficiente. Por lo tanto, va relacionado conforme a la normativa sísmica los niveles de detallado o el cumplimiento de exigencias que debo cumplir en el miembro estructural, ya que lo estaré condicionando a que ese sistema o ese elemento en particular va a tener deformaciones o va a incursionar en deformaciones en rango inelástico importante y necesito complementarlo o dotarlo de esa capacidad para que pueda desarrollar esas deformaciones y no genere mecanismos de fallas frágiles que comprometan el ciclo estable de histéresis y por lo tanto me permita disipar toda la energía posible desde el punto de vista sísmico. Entonces, básicamente, si yo miro la clasificación especial o el detallado especial, o si lo asemejo a los pórticos especiales a momento, voy a tener unas condiciones de detallado y cumplimientos normativos muy exigentes que me permitan poder incursionar en esas deformaciones, por lo tanto, debo dotarlo de utilidad y de capacidad de disipación de energía. En cambio, cuando me voy a niveles intermedios, niveles ordinarios, el detallado es menos exigente y el cumplimiento de ciertos artículos normativos también es menos exigente. Entonces, no solamente es un cumplimiento detallado, sino también diseñarlo para un nivel de fuerzas que permita que los elementos que se unen a él puedan comportarse de una forma adecuada. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a identificar en esta presentación, cuáles son todos los cumplimientos que debemos garantizar desde el punto de vista de cumplimiento normativo, comportamiento y diseño de fuerzas para proporcionarle la resistencia adecuada para poder garantizar el desarrollo de estos desplazamientos inelásticos y que se comporte de forma estable y que a su vez tenga un buen desempeño desde el punto de vista sísmico. Entonces, vamos a entrar en el alcance de la 618-2019 para los nodos pertenecientes a pórticos especiales a momento. Y básicamente, esta sección aplica únicamente a uniones o nodos vigacolumnas de pórticos especiales resistentes a momento que forman parte del sistema resistente de fuerza sísmica. Es decir, ante una fuerza sísmica lateral voy a tener un sistema estructural resistente, en este caso será un pórtico especial a momento, que prácticamente la deformada lo define, y está conformado por columnas y vigas, y la unión entre esas vigas y esa columna, ese espacio o ese lugar geométrico, es prácticamente lo que define la unión viga-columna o el nodo, donde hay que aplicarle una serie de requisitos, les comento, a nivel de detallado, a nivel de comportamiento y verificación dimensionales, y a su vez un nivel de resistencia que proporcionarle para que pueda tener un desempeño adecuado desde el punto de vista sísmico, ¿no? Entonces vamos a revisar los distintos tipos de nodos. Podemos tener nodos en columnas de entrepiso y nodos en columnas de techo.
Para ambos tengo lo que serían los nodos interiores, exteriores y de esquina. Por lo general, el nodo interior es la intersección que se genera entre la columna y 4 vigas, ¿okay? Asumiendo que el sistema es totalmente ortogonal y que estoy colocando obviamente elementos resistentes en ambos sentidos del sistema. Puedo tener el exterior es el que se conoce como un extremo lateral, donde tengo 2 vigas en un sentido y solamente una viga en el otro sentido. Y tengo el nodo de esquina, ¿okay? Que tengo solamente en cada uno de los sentidos llegando una sola vía, ¿no? Y en efecto, los de techo serían las mismas condiciones, solo que la columna no continúa. Esto es muy importante porque ya vamos a ver cuando entremos en los requerimientos de resistencia, va a ser fundamental la determinación del confinamiento del nodo. Y en la 618-2019, ese confinamiento ya no solamente depende de una relación geométrica del ancho de la viga con respecto al ancho de la columna que define el nodo, sino que ahora va a tener importancia la continuidad que tenga el elemento vertical, en este caso columna, y la continuidad que pueda tener el elemento tipo viga para definir ese confinamiento o esa resistencia al cortante en función al confinamiento. Entonces, esta clasificación es bastante importante. Entonces, como les comentaba al principio, no tiene sentido, ¿ok?, cuidar la resistencia, rigidez y ductilidad en los miembros estructurales si estos no se conectan entre sí de manera que estas características se puedan desarrollar plenamente. Incluso en la imagen podemos observar unas edificaciones con un desempeño sísmico inadecuado, donde podemos observar que, a pesar de todos los daños que podemos identificar, las uniones viga-columna se ven bastante comprometidas. Entonces, les comentaba que sobre el alcance de los nodos, en el ACI 318 hay un capítulo específico para nodos que trata las uniones, ¿okay?, en elementos de concreto, específicamente las uniones viga-columna, y que es complementado en el capítulo 18 para el diseño sismo resistente. Pero realmente la cantidad de artículos o de requerimientos son bastante puntuales y a nivel de resistencia nos vamos a dar cuenta que es bastante concreto y no es tan complicado, pero el entender el mecanismo, el entender la importancia y el entender el porqué de cada artículo representa o define un nivel de importancia y de cuidado que hay que tener en este miembro estructural y las exigencias que muchas veces por vicios constructivos no queremos cumplir, como en el caso del acero de refuerzo transversal dentro del nodo, o que al constructor se le dificulta, entendiendo su importancia y su esencia, nos va a dar una muy buena idea de que el colocarlo y hacerlo correctamente, cumpliendo con el código normativo, evita este tipo de daños que vemos en la imagen, donde prácticamente es comprometido esa unión viga-columna. ¿Sí? Entonces, básicamente en los nodos debemos cuidar 3 aspectos que en las uniones viga-columnas de pórticos que deben resistir fuerza sísmica. Y uno de ellos es el confinamiento del concreto en la zona de unión. Ese confinamiento no solamente lo generamos con la relación geométrica, sino también con el detallado del acero de refuerzo dentro de ese nodo, ya sea por continuidad del acero transversal de la columna, la cantidad de acero de refuerzo transversal que coloquemos dentro de ese nodo, el acero de refuerzo que viene de la viga y adicionalmente la separación del acero de refuerzo transversal dentro del nodo. Entonces, las dimensiones de vigas con respecto a columnas que definen el nodo más el detallado del acero de refuerzo transversal va a generar un fundamento importante para garantizar el confinamiento del concreto en la zona de unión. El otro aspecto importante es el anclaje y la adherencia del refuerzo que atraviesa en la junta. Obviamente, si tenemos un nodo extremo, tenemos que garantizar el anclaje del acero de refuerzo longitudinal de la viga en ese nodo para garantizar la transferencia de carga. Y en caso de tener nodos internos, tenemos que garantizar la adherencia de ese refuerzo que atraviesa la junta. Y ahí vamos a ver ciertos aspectos normativos que muchas veces se pasan por alto y que son importantísimos y vamos a entender por qué realmente debemos cumplirlo. Y en efecto, tanto el confinamiento como el anclaje y la adherencia tiene que ver mucho con aspectos normativos, formulaciones, cumplimientos, más allá de que hacer un cálculo por resistencia y la verificación por resistencia o el verdadero cálculo numérico que incluso hacen los programas de cálculo, tiene que ver con el último aspecto que es la resistencia fuerza cortante en la conexión. Obviamente vamos a tener unos requerimientos para poder determinar la demanda por corte en función a las capacidades de desarrollo de incursiones inelásticas que esperamos según el comportamiento del sistema y poder proporcionarle la resistencia al cortante de ese nodo para que no se genere el mecanismo de falla. Entonces vamos a revisar algunos artículos de importancia referentes a las 3 condiciones o 3 aspectos que acabamos de observar. El primero de ellos es la adherencia, ¿okay?, o el anclaje que debemos cumplir. En este caso vamos a conversar sobre un nodo extremo, ¿okay?, o lateral, donde una viga debe conectarse a una columna y conforma un nodo tipo extremo, ¿no? En este caso, el acero de refuerzo longitudinal debe penetrar dentro del nodo, llegar hasta su extremo del núcleo confinado, es decir, llegar hasta la distancia menos el recubrimiento, o el extremo de la columna menos el recubrimiento, y ahí anclarnos mediante un gancho estándar, ¿no? Eso lo verificamos a través de las longitudes de anclaje, definidas en la norma en el código ACI 318 como LDH, donde debemos garantizar que la longitud de anclaje proporcionada, es decir, la distancia que va desde la sección crítica a flexión, que es donde entramos en el nodo, hasta la distancia que es el borde extremo de la columna menos el recubrimiento, que define el núcleo confinado,
esa distancia proporcionada tiene que ser mayor o igual a la que determina la mínima que determina la normativa a través de la formulación del LDH, donde básicamente depende del diámetro de la barra. Quiere decir entonces que si tengo un diámetro de barra muy grande, yo voy a necesitar una mayor longitud de anclaje, una mayor dimensión de columna o una mayor profundidad del nodo para poder garantizar dicho anclaje. ¿Okay? Obviamente este desarrollo es de un anclaje que esté sometido a tracción. En el caso de evidenciar un anclaje sometido a compresión, puedo usar el desarrollo de barras corrugadas a compresión. Tengo las dos opciones. ¿Okay? Pero por lo general utilizamos demandas que generan tracción para anclar esa barra en el apoyo. Ahora bien, adicionalmente a la longitud de anclaje, debo garantizar también el desarrollo de esa barra de tracción, es decir, desde la sección crítica hacia el vano de la viga, en caso de tener un refuerzo en particular, no un acero corrido, garantizar obviamente una longitud mayor a la longitud de desarrollo o la longitud de transferencia, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar qué ocurre, ¿no? Si no logro cumplir con ese anclaje. Vean que es la primera opción que represento, la que acabamos de conversar, que es un nodo extremo, me extiendo lo más que pueda hacia el núcleo confinado, bajo con un gancho, me anclo con un gancho y debo cumplir esa longitud de anclaje, ¿no? En caso de no poder cumplir o no utilizar diámetros de barras muy grandes, obviamente la problemática la soluciono de dos maneras. La primera de ellas es disminuyendo el diámetro de la barra o pudiendo configurar más barras de diámetro más pequeños que pueda garantizar el anclaje, o aumentar la profundidad del nodo, la dimensión de la columna en ese sentido, que sería la profundidad del nodo para poder proporcionar la longitud de anclaje suficiente. En caso de que tenga algún tipo de problema, bueno, hay varias soluciones que se pueden plantear, que es la que quiero mostrar a continuación. Por ejemplo, tenemos el uso de cartelas, que reubica la sección crítica y aumenta la longitud de anclaje. En caso de que requiera cumplirlo, puedo generar un saliente para proporcionar la longitud de anclaje necesaria, o puedo usar algún tipo de anclaje mecánico o algún tipo de dispositivo que me permita garantizar el anclaje en ese nodo extremo, ¿no? Todos obviamente están tipificados en la norma. Y vean que toda esa explicación fue referente a el punto de los tres, recuerdo recordar los tres puntos claves, en nodos, confinamiento, adherencia de anclaje y resistencia al cortante o evaluación del cortante. Estamos en el punto de adherencia y anclaje y acabamos de ver las solicitudes de anclaje. A nivel de adherencia lo tenemos no en el nodo extremo, lo tenemos en el nodo interno, ¿ok? Donde una viga atraviesa la junta y realmente el código especifica que en ese sentido en que la viga atraviesa el nodo, debemos tener suficiente profundidad del nodo en esa dirección para garantizar de que esa profundidad de la columna sea mayor o igual a 20 veces el diámetro de la mayor barra longitudinal de la viga que atraviesa ese nodo. Si estamos usando acero grado 60, que es lo que normalmente utilizamos, ¿no? Si usamos grado 80, estaríamos hablando de 26 veces el diámetro de la barra. Pero para ejemplificar, vamos a quedarnos con grado 60. Quiere decir entonces que si en esta viga estoy usando un acero de refuerzo longitudinal, por ejemplo, de 7 octavos, que es 2.2 centímetros aproximadamente, bueno, este ancho debe ser 20 veces por 2.22. Estaríamos hablando prácticamente de unos 44 centímetros, es decir, que esto debería tener entre 45 y 50 centímetros para garantizar la adherencia o el cumplimiento de este aspecto normativo que ya vamos a ver por qué necesitamos utilizarlo, ¿no? Si usamos barra de 3/4, por ejemplo, que es 1,90, si lo multiplicamos por 20, estamos más o menos en presencia de una dimensión mínima de profundidad del nodo o ancho de columna de 40 centímetros. Incluso tenemos que tener cuidado cuando tenemos sistemas SMF y efectivamente usamos dimensiones de columnas pequeñas, porque a veces estos requerimientos, en función al diámetro que utilicemos para armar la viga, nos condiciona el tamaño de columna. Entonces, si obviamente estamos haciendo una edificación pequeña, donde de igual forma tenemos un R muy alto y necesitamos dotar la estructura de utilidad, obviamente tenemos que ser cónsonos con usar diámetros pequeños, que nos permita la facilidad para garantizar los anclajes con dimensiones pequeñas de columnas y de nodos. Tiene que haber una armonía. No es que voy a usar elementos pequeños, voy a usar de repente barras de 1 pulgada porque voy a violar todos estos aspectos normativos. ¿Y cuál es la finalidad? El tema o el detalle en particular, que si miro un diagrama de cuerpo libre, en fuerzas que se concentran al nodo en función a una fuerza sísmica en una dirección dada, voy a tener, por ejemplo, que en función a la rotación que tenga ese nodo, voy a generar unos esfuerzos. En este caso, veo que podemos pintar momentos en las vigas que le transfieren esos momentos al nodo en sentido horario y que la columna hace resistencia con momentos en sentido inverso. Si planteo este equilibrio y descompongo esto en fuerzas internas en el nodo, me voy a dar cuenta, ¿okay?, que en la viga, si miro a la derecha de la viga, en función al sentido del momento, se comprime la barra inferior y se tracciona la barra superior, ¿no? Pero en función del sentido del momento, ahora a la izquierda, esa misma barra arriba que a la derecha se tracciona, a la izquierda se comprime. Entonces quiere decir que dentro del nodo tengo que proporcionar un ancho suficiente para permitir, ¿ok?, que exista la adherencia adecuada que genere ese cambio de fuerza interna de tracción a compresión o de compresión a tracción para que no deslice la barra y no genere mecanismos de fallas frágiles y comprometa el desempeño desde el punto de vista sísmico. Incluso acá dice que este requisito trata
de evitar que pérdidas locales de adherencia den lugar a rotaciones inelásticas excesivas en la conexión y que las barras de refuerzo que deberían estar en compresión permanezcan con esfuerzos de tracción para poder proporcionar anclajes, originando así que el concreto esté sujeto a esfuerzos de compresión mayores que los previstos. Entonces, realmente no es un... Todo aspecto normativo tiene una lógica y es muy fácil cumplir con la relación, no tienes que calcular estos esfuerzos de adherencia, pero debes cumplir y esta es la razón de por qué debemos proporcionar una profundidad adecuada para poder permitir estos cambios de fuerzas internas o de signos de fuerzas internas que se generan en el nodo, ¿no? Y poder entonces proporcionar esa adherencia. Ya salimos de lo que sería el anclaje y lo que sería la adherencia. Vamos a ver algunos requerimientos adicionales, por ejemplo, que las fuerzas en el refuerzo longitudinal de las vigas en las caras del nodo deben determinarse todas suponiendo que la resistencia del refuerzo a tracción por flexión es 1,25 FY. Es decir, vamos a trabajar con el mismo desarrollo de tensiones como cuando calculamos la resistencia máxima probable. Obviamente estamos trabajando con el momento probable de las vigas. Por lo tanto, el FY no alcanza solamente FY, sino 1,25 FY. Trabajamos con un 25% adicional. Ahora vamos a pasar a ver los requisitos del acero de refuerzo transversal dentro del nodo, que tienen que ver con la condición de confinamiento. El reglamento requiere que la colocación de refuerzo transversal en los nodos, indistintamente de la magnitud de la fuerza cortante calculada. Es decir, nosotros debemos colocar acero de refuerzo transversal independientemente si el nivel de fuerza cortante es alto o es bajo. De todas, nosotros tenemos que garantizar que la demanda por corte dentro del nodo, el concreto de ese nodo sea capaz de resistirla, pero adicionalmente la norma nos exige que obligatoriamente debamos colocar acero de refuerzo transversal dentro del nodo. Ese refuerzo transversal del nodo debe cumplir con artículos 18752, 18753, 18754 y 18757, todos pertenecientes al capítulo de diseño sismo resistente. No vamos a revisar cada uno de esos artículos, pero cada uno de esos artículos tiene que ver con los requerimientos de acero de refuerzo transversal por confinamiento en la zona confinada de la columna, en una longitud L0. Entonces, es prácticamente ese acero de refuerzo transversal de confinamiento que definimos en la columna va a tener influencia dentro del nodo. Pero dice que excepto en lo permitido en 18832, que ese sí lo vamos a revisar, porque dice que cuando existan vigas que lleguen a los 4 lados del nodo y el ancho de cada viga mida por lo menos 3/4 parte del ancho de la columna, se permite reducir la cuantía del refuerzo especificada en 18754, es decir, la cantidad de acero de refuerzo transversal, a la mitad. Y el espaciamiento especificado en 18753 se puede aumentar a 15 centímetros dentro de la altura de la viga menos alta. ¿Okay? Pero atención, ojo, eso puedo hacerlo únicamente si llegan, primero, 4 vigas al nodo. Y de paso, esas vigas tienen que cumplir una relación dimensional, de que la base de esas vigas tiene que ser mayor a 3/4 partes del ancho de la columna donde se conecta esa viga. Entonces, en función a eso, puedo hablar de reducir el acero de refuerzo transversal dentro del nodo. Si no cumplo, o sea, si no llegan 4 vigas y no cumplo con esas relaciones dimensionales, el acero de refuerzo transversal en el nodo va a estar en función, obviamente, de los aceros de refuerzo transversal de confinamiento que traigo en la zona confinada de la columna. También me gusta mucho mostrar esta imagen porque tenemos siempre nociones como que, bueno, no puede ser la viga más ancha que la columna donde se conecta, pero realmente el ACI 318 permite que esa viga pueda ser más ancha que la columna o que la llegada a ese nodo, resguardando algunos aspectos geométricos y algunos requerimientos de detallado, ¿no? Debemos colocar acero de refuerzo transversal que atraviese el nodo para dar un confinamiento al refuerzo longitudinal de la viga que pasa por fuera del núcleo de la columna, cumpliendo con requisitos de espaciamiento del capítulo de diseño sismo resistente de elementos de pórticos resistentes especiales a momento. Entonces vean que acá tengo una viga de ancho W, que es más ancha que el nodo de la columna, ¿ok? Que el ancho de la columna. Y en este caso vean que es como que si separara dos vigas, el detallo con acero de refuerzo transversal, pero tengo un acero de refuerzo también de esa viga que pasa por dentro del nodo y debo colocar un estribo totalmente externo que confine totalmente todos esos aceros de refuerzo. Incluso lo puedo ver acá, vean cómo vengo por fuera, ¿okay? Con un acero de refuerzo transversal externo, con un acero de refuerzo específico para las barras que van internamente, y en este caso, justamente en la profundidad del nodo, coloco un acero de refuerzo transversal anaranjado y continúo ese acero de refuerzo transversal verde externo, incluso más pegadito para generar ese confinamiento, ¿no? Solo para tenerlo de referencia. Ahora vamos a hablar un poco sobre el último punto, que ya vimos temas de anclaje y adherencia, ya sabemos que el fundamento de cada uno de esos puntos en particular que la norma obliga a cumplir en su articulado, y también conversamos ya sobre el confinamiento a nivel de acero de refuerzo para poder entonces detallar ese acero de confinamiento dentro del nodo. Porque también vamos a tener un confinamiento dimensional para determinar la resistencia, que es el último punto que vamos a ver, que está asociado a la resistencia al corte del nodo. ¿Okay? Entonces, en este punto vamos a aprender a determinar la demanda por corte en el nodo y obviamente su resistencia al corte. Entonces el código especifica que la fuerza cortante en la unión viga-columna, B sub U, también se conoce como B sub E,
que también es conocida como B sub J, es decir, el cortante de diseño, ¿ok? Debe ser calculada en un plano en la mitad de la altura del nodo a partir de las fuerzas calculadas en la cara del nodo, usando fuerzas en las vigas de tracción y compresión determinadas con respecto al artículo 18.821 y cortes en las columnas resistentes con la resistencia a flexión máxima probable de las vigas. Acabo de hacer una pequeña pausa. Ahí vemos el diagrama de cuerpo libre que nos enfrentamos del nodo. ¿Okay? Prácticamente tenemos unos momentos que se generan en las vigas, que se transfieren al nodo, producto de la generación de articulaciones plásticas en los extremos de las vigas. Esos momentos debemos componerlo en fuerzas de compresión y tracción dentro del nodo, pero adicionalmente necesitamos los cortantes en columnas que sean consistentes con la resistencia a la flexión máxima probable de las vigas. Y debo recordar un poco ahora que en columnas, cuando hacemos el diseño por cortante, para poder establecer el cortante de diseño, la norma nos define varios puntos para poder determinar esa fuerza cortante. Uno de ellos es determinar esa demanda por cortante, asumiendo que en los extremos de las columnas se alcanza la máxima resistencia probable a flexión. En función a eso generamos un equilibrio y determinamos la fuerza cortante que equilibre esos momentos máximos probables. Esas demandas por corte son sumamente altas y el código ACI especifica que no necesariamente el cortante de diseño debe sobrepasar los cortantes en columnas que se generen producto de alcanzar la máxima resistencia probable a flexión en los extremos de las vigas. Entonces, en ese caso, hay muchos programas de cálculo que sumen directamente esa demanda por corte en función a los momentos que alcanzan, los momentos probables que se alcanzan en las vigas. Pero podemos tomar como criterio definir ese cortante como el que se genere en los extremos de la columna. Y obviamente es un cortante bastante alto. ¿Pero qué ocurre aquí? Acá la norma sí es un poco más específica. Habla de que ese cortante en las columnas lo vamos a asumir que sea consistente con la resistencia máxima de flexión probable de las vigas. Y eso tiene una razón, obviamente, que vamos a ver en el equilibrio. Pero básicamente es los momentos probables que se generan en los extremos de la viga que se conectan al nodo, pasarlos obviamente al nodo, vean que van en el mismo sentido, se evalúa para sentido horario y sentido antihorario, sumo ese momento probable, lo divido entre la altura de la columna, que más o menos es la distancia en la que se reconoce que va a existir el punto de inflexión, y podemos ubicar las fuerzas cortantes que esa fuerza cortante por esa longitud de columna, por ese brazo, va a generar el momento en sentido contrario que equilibre el sistema. Así de esa forma obtenemos el cortante en las columnas. Entonces, podemos ver acá el equilibrio, ya teniendo el diagrama de cuerpo libre, descompongo los momentos probables de las vigas en fuerzas de compresión y tracción, y vean que entonces me puedo parar en la mitad de la altura del nodo, hacer un corte, me puedo quedar con la porción de abajo, me puedo quedar con la porción de arriba, es indiferente porque al obtener esos cortantes en las columnas derivados de los momentos probables de las vigas, el cortante va a ser exactamente igual, entonces puedo quedarme con cualquiera de las dos opciones, a mí me gusta quedarme con la parte superior, y al hacer ese corte lo que hago es un equilibrio, es decir, hago sumatoria de fuerzas en esa dirección, y el equilibrio me va a determinar entonces la demanda por cortante en el nodo. Si yo me quedo con la porción de arriba, voy a tener entonces que la tracción de la derecha, sub 2, más C sub 1, y C sub 1 lo voy a tener porque puedo con este cero de refuerzo inferior determinar cuánto es T sub 1, y porque se cumple el equilibrio interno, esta tracción tiene que ser igual a esta compresión, entonces tendría que T sub J es igual a T a la derecha, T superior, más C sub 1, ¿ok? Menos el cortante superior. Que lo acabo de obtener de la demanda o la concentración de momentos probables de las vigas en el nodo dividido entre la longitud de la columna. Entonces, en ese caso, obtengo la demanda. Es lo mismo que lo haga en la parte inferior, ya con las fuerzas que me quedan en la parte inferior, es el mismo equilibrio. Ahora bien, la importancia de por qué obtener el cortante en columnas proveniente de los momentos probables de las vigas, que genera la condición más crítica dentro del nodo. Si yo evalúo, por ejemplo, y obtengo ese cortante proveniente de alcanzar la máxima resistencia a flexión en los extremos de la columna, voy a tener un cortante grandísimo. Entonces, ese cortante es muy grande. Cuando haga el equilibrio y reste ese cortante en la columna, voy a tener una demanda en el corte bastante pequeña, porque la disminuye. En cambio, mientras más pequeño sea este señor, voy a obtener una demanda por corte en el nodo bastante considerable, y por eso básicamente todo queda en manos de trabajar con los momentos probables de las vigas. ¿Okay? Como les comenté, se hace para sentido horario y sentido antihorario. Está definido acá los equilibrios y las formulaciones para poder determinar cada uno de los dos sentidos. Y el diagrama de cuerpo libre con la sumatoria de fuerzas en la mitad del nodo para poder obtener B sub J, que es la demanda en el nodo. Está determinando la demanda por corte en el nodo, notar entonces verificar que esa demanda por corte en el nodo B sub J, B sub U o B sub P sea menor o igual a la resistencia al corte del nodo viga columna multiplicado por un factor de minoración que define la resistencia de diseño al corte del nodo. Ese factor de minoración, según la norma, es 0,85. Y en el ACI 318-2019 ocurrió un cambio relativamente importante con respecto a lo que sería la resistencia al corte nominal del nodo. Porque en versiones anteriores prácticamente esa resistencia estaba en función del nivel de confinamiento del nodo, en función de esas relaciones geométricas de la base de la viga con respecto a la base de la columna, pero se agregaron en la versión 2019 otros aspectos que tienen influencia en el cálculo de la resistencia del nodo. En este caso, ahora necesitamos garantizar que la columna sea continua a través del nodo, cumpliendo con los requisitos que aparecen en 15.2.6. Necesitamos que la viga sea continua, siguiendo los requisitos del 15.2.7.
y en función a eso verificar el confinamiento del nodo, que vamos a ver en qué consiste ahora ese confinamiento, y debe cumplir entonces con los artículos 15.2.8 para poder verificar si efectivamente estamos confinando el nodo. Si gozamos entonces o cumplimos con que la columna sea continua, la viga sea continua y el confinamiento de las vigas transversales correcto, es decir, que el nodo se considera confinado, vamos a garantizar o gozar de la mayor resistencia al corte del nodo. Entonces, esta tabla nos va a definir qué formulación de resistencia vamos a utilizar y va a estar en función de las verificaciones de cada uno de estos artículos. Por ejemplo, si la columna es continua, pero la viga no es continua, pero el nodo está confinado, esta es la ecuación que me va a definir la resistencia al corte. Si la columna es continua, la viga no es continua y el nodo no está confinado geométricamente, entonces utilizaré una de las ecuaciones que me define esa resistencia al corte del nodo bastante baja. Si la columna no es continua, la viga no es continua y de paso el nodo no es confinado, bueno, tendré la resistencia más pobre de lo que sería al corte, la resistencia al corte del nodo, ¿no? Entonces, de esa forma podemos definir, obviamente, un nodo que le lleguen 4 caras, que sea un nodo entre pisos, que las vigas continúen y que se encuentre confinado geométricamente, es la condición más favorable. Entonces, muy bien, para determinar esa resistencia al corte del nodo, prácticamente depende, ya sabemos, de la continuidad de la columna, continuidad de las vigas, confinamiento geométrico del nodo, y a su vez esa resistencia depende de la resistencia a compresión del concreto, obviamente, porque estamos verificando de resistencia del concreto únicamente, y del área sub J, que será el área efectiva del nodo. ¿Okay? Esa área efectiva, básicamente acá lo vemos en la imagen, será la profundidad del nodo, que es H, ¿okay? Por un ancho efectivo del nodo, que lo calcularemos como el menor valor entre la base de la viga que llega al nodo más la profundidad del nodo, o la base de la viga más 2 veces la distancia o la menor distancia que hay del borde de la viga al borde de la columna. ¿Okay? Eso lo podemos ver mejor expresado en esta lámina. Podemos decir que esa área horizontal efectiva de la sección transversal en un plano paralelo al acero de refuerzo que genera corte en el nodo, la podemos calcular como ese ancho efectivo por esa profundidad efectiva. Y aquí está la definición de ambos términos, como lo acabamos de comentar geométricamente. Este sub J representa la profundidad del nodo, es decir, si estoy analizando en esta dirección, que es donde tengo el refuerzo y voy a verificar la resistencia al corte del nodo en esta dirección, la profundidad del nodo es la distancia paralela a la dirección del cortante del nodo, y el ancho es la dirección transversal, donde en ese caso será el menor valor entre el ancho menor de la viga más la profundidad del nodo, o 2 veces la distancia perpendicular más pequeña del eje de la columna de la viga al lado de la columna. ¿Okay? Acá les muestro un esquema geométrico, acá está lo que acabamos de ver, y en este caso sería para los anchos de viga que sean más grandes que el ancho de la columna o del nodo, y sencillamente aquí ya el área efectiva será el ancho total de la viga por la profundidad del nodo. Entonces, ya para cerrar desde el punto de vista teórico, vamos a revisar qué dice el artículo 15.2.8, que es lo que define el confinamiento del nodo o el confinamiento geométrico para nosotros saber en qué formulación vamos a utilizar para determinar esa resistencia al corte del nodo. Y dice que un nodo vía columna debe ser considerado confinado en la dirección del corte del nodo de estudio si se proveen 2 vigas transversales que satisfacen lo siguiente. Es decir, si estoy analizando el cortante en dirección X, tengo que tener 2 vigas transversales que se conecten a ese nodo y deben cumplir lo siguiente. El ancho de cada viga transversal sea al menos 3/4 del ancho de la cara de la columna a la cual llega la viga. Esa viga transversal tiene que estar extendida al menos una profundidad de la viga H más allá de las caras del nodo. Y las vigas transversales que deben contener al menos 2 barras continuas arriba y abajo y deben satisfacer requerimientos de acero mínimo por flexión, acero mínimo por cortante y separaciones máximas, o debe cumplir con las separaciones máximas establecidas para el acero de refuerzo transversal. ¿Por qué les comento todo esto? Bueno, porque aquí están los requerimientos para verificar si ese nodo está confinado. Se verifica ahora por cada dirección, es decir, yo tendré que analizar el nodo en dirección X. Si tengo 2 vigas transversales que cumplen con estos 3 requerimientos, puedo garantizar que el nodo esté confinado en esta dirección. Si me voy en la otra dirección, tendré que evaluar lo mismo. Y todo esto es porque en versiones anteriores la resistencia, y esto va a ser importante porque lo vamos a corroborar con el programa de cálculo, en versiones anteriores la resistencia al corte dependía obviamente únicamente del confinamiento que se generaba por vigas en ese nodo, pero dependía de la cantidad de vigas que confinaban al nodo. Es decir, si el nodo estaba confinado en sus 4 lados, gozaba de la mayor resistencia. Si el nodo estaba confinado únicamente en 3 caras, era una ecuación para determinar resistencia. Si el nodo estaba confinado solo en 2 caras opuestas, independientemente del análisis en la dirección, podíamos definir en función a cuántas caras estaban confinadas la resistencia. Ya no es así. Ya la 618-2019 incorporó continuidad de columnas, incorporó continuidad de vigas, y el confinamiento tiene que ver en vigas transversales según la dirección de análisis del cortante y en función, obviamente, de cumplir las relaciones dimensionales, condiciones de acero de refuerzo por flexión y cortante, ¿no? Entonces, vamos a pasar ahora a hacer un ejemplo donde vamos a mostrar una metodología bastante sencilla de cómo cumplir con estos aspectos. No nos vamos a concentrar tanto en los normativos
de anclaje y adherencia, sino en cómo definir el confinamiento o cómo evaluar el confinamiento dimensional para determinar la resistencia al corte del nodo, la demanda por corte del nodo, que es por lo general lo que verificamos desde el punto de vista desde el punto de vista de resistencia cuando usamos un programa de cálculo. Entonces vamos a irnos a esta hoja MATCAD, ¿okay? Donde tenemos el diseño sismoresistente de un nodo SMF de concreto reforzado, ¿okay? Donde tenemos unos datos preliminares. Recuerden que debo hacer la verificación por corte del nodo en ambas direcciones, ¿okay? En dos direcciones ortogonales, en este caso la demanda por corte para la dirección 3, donde interactúan viga 3 y viga 4, y la demanda por corte para dirección 2, donde interactúa la viga 1 y la viga 2. En este caso van a poder ver una programación para poder establecer ambas direcciones, ¿no? Acá tenemos una imagen de elevación para la dirección 3, donde interactúa viga 3 y viga 4, y la interacción sobre el eje local 2, donde actúan viga 1 y viga 2. Tenemos los materiales que conforman la viga, una resistencia a compresión del concreto de 250 kg fuerza centímetros cuadrados y una tensión cedente del acero de refuerzo 4200 kg centímetros cuadrados, que es un acero grado 60, ¿no? Y tenemos, obviamente, los mismos materiales para las columnas. Definimos las dimensiones de la viga 1 y 2, que van en la dirección del eje local 2, una viga de 40 por 65, con su configuración de acero de refuerzo superior en el nodo de 990 centímetros cuadrados y acero de refuerzo inferior de 855, ¿no? Y en la dirección 3 vamos a tener vigas de 45 por 65 con 1425 centímetros cuadrados de acero en la parte superior y 990 centímetros cuadrados en la parte inferior. ¿Okay? Esto es a propósito para mostrar que en una columna de 60 por 60, que es la dimensión que tenemos propuesta de la dimensión de la columna, 40 centímetros no ocupan 3/4, es decir, en la dirección 2 el nodo debería estar no confinado, y en la dirección 3 los 45 centímetros ocupan exactamente los 3/4 del ancho de la columna, por lo tanto en dirección 3 deberíamos estar confinando el nodo, ¿no? Entonces, como segundo paso, vamos a determinar la resistencia al corte del nodo y vamos a verificar el confinamiento. Entonces, vean que para la viga 1 establezco la relación entre lo que sería la base de la viga y la base de la columna en esa dirección que se conectan, es 0,67, es menor a 3/4. Por lo tanto, el nodo de la viga 1 o la cara del nodo donde llega la viga 1 y la cara del nodo donde llega la viga 2 se consideran no confinados. Por lo tanto, en dirección 2 el nodo está no confinado. Y en dirección 3, la viga 3 y 4 cumplen con la consideración, y en ese caso tengo el nodo confinado. ¿Okay? Me voy al área efectiva del nodo, y bueno, en este caso calculo la distancia saliente entre lo que sería para cada dirección de la distancia del borde de viga al borde de columna, y en este caso entonces tengo que es 10 centímetros. Si me voy a la dirección donde la columna es 60 y la base de la viga es 40, a cada lado tengo 10 centímetros, y con eso ubico la profundidad del nodo, que es 60 centímetros, y establezco el mínimo valor entre la base de la viga y la profundidad del nodo, la base de la viga más 2 veces esa distancia saliente entre la viga y la columna, y obtengo entonces que es igual 60 centímetros, es decir, que la profundidad del nodo y la base efectiva del nodo son 60, el área efectiva es 60 por 60, que da los 3600 centímetros cuadrados, y ocurre lo mismo para ambas direcciones, ¿ok? Por lo tanto, el área efectiva para dirección 2 como el área efectiva para dirección 3 es 3600. Entonces, sí, voy a calcular la resistencia, voy a asumir obviamente que la columna es continua, que la viga es continua, estoy en un nodo totalmente interno, ya lo vamos a ver incluso en el modelo. Y en ese caso calculo la resistencia al cortante cuando está confinado y cuando está no confinado para tener el orden de magnitud. Y como calculé el confinamiento del nodo, hago un condicional donde si en la dirección 2 el nodo está confinado, use la resistencia confinada, si no usa la resistencia no confinada, vean que la resistencia al cortante minorada del nodo es la menor condición, y en la dirección 3 sí es la mayor condición porque está confinado. ¿Okay? Vamos a determinar las fuerzas cortantes en el nodo, por eso suministramos la condición de acero de refuerzo superior e inferior de cada una de las vigas para poder determinar los momentos probables de las vigas. Vean que en el sentido horario, donde trabajan las vigas 1 y 2, el acero de refuerzo que tracciona en la viga 1 es el superior, el que tracciona en la viga 2 es el inferior. Entonces, bueno, con esos aceros de refuerzo tracción calculamos las alturas del bloque equivalente de esfuerzo y calculamos el momento probable de la viga, ¿no? Acá tenemos 29.595,94, en la viga 2 25.747 porque trabaja el acero más pequeño. Lo hacemos para sentido antihorario. Ahora acá en la viga 1 trabaja el inferior, en la viga 2 trabaja el superior, y vamos determinando los momentos probables para las vigas en sentido horario y antihorario en la dirección del eje local 2 y en la dirección del eje local 3. ¿Okay? De igual forma, ahorita los comparamos con el programa de cálculo, ¿no? Y luego, ya teniendo entonces esos momentos probables, podemos determinar las fuerzas cortantes en columnas provenientes de los momentos probables de las vigas. No es más que para sentido horario, sumar los momentos probables horarios de las vigas 1 y 2, dividirlo entre la longitud de la columna, me da un cortante de 18.447,74, da el mismo valor horario antihorario porque, bueno, estoy atravesando el mismo acero y lo estoy haciendo constante, ¿no? Y de igual forma, para la dirección 3, utilizo el momento probable de la viga 3 horario con el momento probable de la viga 4 horario, dividido entre la longitud y obtengo el cortante en sentido horario y en sentido antihorario.
aquí dejo igual el esquema para tener una referencia. Y me voy a la fuerza cortante en el nodo, ya teniendo ese cortante de las columnas, y sencillamente aquí aplico sumatoria de fuerzas a la mitad superior. Entonces sería el T a la izquierda, que es 1,25 FY por el área de acero de la viga 1 superior, pues estoy en sentido horario en el eje local 2, viga 1 y viga 2. Para calcular el C a la derecha, necesito calcular la tracción en la derecha con el acero inferior de la viga 2. Tengo esa tracción, la igualo a C sub 2, o a la compresión a la derecha, aquí está. Tengo el cortante proveniente de la columna y sencillamente hago la sumatoria de fuerzas en el nodo, ¿no? Sería la tracción a la izquierda más la compresión de la derecha, menos el cortante de la columna. Obviamente para sentido horario, acá está el valor. Lo hago también para sentido horario. Aquí muestro el equilibrio para cada uno para que se valide la formulación. Y escojo el máximo de los dos y da 78.400. De igual forma, lo hago para la dirección 3, es el mismo equilibrio pero con viga 3 y 4, y obtengo la demanda por cortante ahora E sub J en dirección 3, 102.876. Para luego entonces verificar la verificación de capacidad resistente. Acá verificamos que esa resistencia al corte del nodo sea mayor a la demanda por corte máxima en la dirección de análisis para tanto el eje local 2 como el eje local 3, y estamos trabajando ambos a un 40% de su capacidad resistente, ¿no? Entonces me voy a ir al software TAPS, ¿ok? Vean que tengo un modelo tridimensional donde se verificó sísmicamente a través de un análisis dinámico de superposición modal con 3 grados de libertad por nivel. Está conformado por sistemas de pórticos a momento, columnas y vigas. Están las secciones totalmente definidas. Y lo importante es que todos estos chequeos de diseño sismo resistente para tanto vigas, columnas y nodo, debemos trabajar con el acero de refuerzo colocado, ¿no? Si realmente, por ejemplo, incluso me voy a la planta 1, me voy a ir a unidades de centímetros, y en el diseño en concreto pido el acero de refuerzo por flexión. El programa trabaja con un acero de refuerzo calculado, ¿okay? Pero los chequeos de diseño sismo resistente, incluso él hace estos chequeos con este acero que va determinando en cada uno de los extremos de la viga. Pero realmente nosotros debemos trabajar con el acero de refuerzo colocado, porque puede generarse que tenga un requerimiento de acero, pero de repente yo prefiero, en vez de armar acá con 1052, prefiero armar todas estas vigas similares o iguales, castigando un poco esta condición de acero de refuerzo. Por lo tanto, mientras más acero yo coloque, uniformizando el armado, voy a obtener momentos probables más grandes, porque es directamente proporcional al acero de refuerzo. Entonces, debo trabajar con el acero proporcionado. Dentro de una herramienta como esta, nosotros podemos ir a la definición, por ejemplo, de las secciones. Yo voy a ir a la definición de secciones y vean que tengo dos secciones de vigas, la de 40 por 65 y 45 por 65, que también las tengo por fuera, ¿okay? Pero hay una que tiene identificado que está armada. Es decir, si yo me coloco acá y veo la definición de la viga y veo el refuerzo, yo le estoy especificando cuál es el área de acero de refuerzo que tienen los extremos y J, tanto en la parte superior como inferior, para que él pueda determinar los momentos probables en función a este acero que yo le estoy colocando, que tiene que ser consistente con el que estoy realmente colocando en los planos, ¿no? Si me voy a 45 por 65, vean que aquí tengo el 1425 y el 990, que es lo que tengo especificado en la definición de los refuerzos, ¿no? Ven acá, para viga 3 y 4, 1425 y 990. 1425 y 990, ¿ok? Y para la otra condición es 990 y 855, si no me equivoco. Entonces, realmente, si veo, yo tengo que identificar, obviamente, esas vigas. Acá solamente lo hice en las vigas que se concentran justamente en el nodo que vamos a evaluar. Vamos a evaluar este nodo C4 en el nivel 1. Y vean que acá en las vigas en dirección X tengo la viga de 45 por 65. Y acá en dirección Y tengo varios tipos de vigas. En estas dos vigas tengo 40 por 65, ¿no? Entonces vamos a intersectar y vamos a evaluar el diseño del nodo. Si yo me voy ahora a la elevación 4, C4, este es el nodo, yo puedo ir a la información del diseño en concreto y decirle que muestre la capacidad o la relación demanda-capacidad de la resistencia al corte en la junta, y ven que le muestra dos valores. Le muestra dos relaciones de demanda-capacidad. Una de ellas identifica la relación demanda-capacidad para el cortante del nodo en dirección 2 y la otra para la dirección del eje local 3. Si me voy a nuestro ejercicio, que es exactamente igual, me voy a dar cuenta que las relaciones demanda-capacidad no coinciden. Él está dando 0,50 y 0,53. Nosotros estamos alrededor del 0,40. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, si yo quisiera ver los resultados, hago clic derecho en la columna que pertenece a ese nodo, debo irme al detalle y en el resumen, ¿okay? Voy a verificar la
el resumen donde especifica la verificación del cortante en la junta. Entonces me muestra la relación demanda-capacidad y me muestra la demanda por corte último en la resistencia al cortante, ¿no? El área está tomando, o el área efectiva, entonces es de 3600. Entonces si yo me voy rápidamente a la hoja, puedo irme a la definición del área. El área es 3600 para ambas direcciones, dirección 2 y dirección 3. Eso está correcto. Me voy a ir a la demanda, B sub U2 y B sub U3. Si me voy a la demanda por corte, la demanda B sub J2 es 78.414.76, es exactamente igual. Si me voy a la demanda en B sub J3, tengo 102.876.33, exactamente igual. Y la diferencia la estoy consiguiendo es en la resistencia al corte del nodo. Que si vemos acá, la resistencia en dirección 2 es 190 y pico mil, me está dando a mí en dirección 2, y para la dirección 3 me está dando 256.000, ¿ok? Es decir, él nunca da exacto esta resistencia por un tema de decimales y unidades, pero digamos que esta estaría conforme seguramente a esta que estamos obteniendo como nodo no confinado, es la que para él representa estos 192.434, ¿ok? Entonces, la diferencia la tenemos es en B sub C, ¿ok? Vamos al detalle de la hoja, vemos que gobierna la combinación 5, yo me voy a ir a la combinación 5, debo pararme en la parte superior de la columna, voy al detalle, le digo que me muestre el diseño por corte de la junta, y vamos a verificar, ¿no? Aquí está todas las condiciones que él utiliza, edades, materiales, definiciones. Vean acá las relaciones de demanda-capacidad, los B sub U, que son exactamente igual, y acá la inconsistencia que tenemos con la resistencia, ¿no? Me empieza a dar la información geométrica de las columnas por arriba y por abajo de ese nodo. Las dimensiones de las vigas, vean viga 1 y viga 2, de 40 por 65, viga 3 y viga 4, 45 por 65, sus materiales, su aspecto geométrico y la condición de acero de refuerzo que colocamos, ¿no? Determina los momentos probables, incluso, bueno, ya debemos saber que lo calcula exactamente bien, porque la demanda está determinada, de igual forma lo vamos a verificar, déjenme cambiarme de unidades, kilogramos fuerza metro, vuelvo a entrar, voy al detalle, diseño por corte de la junta, y vean los momentos probables, ¿no? Si yo me voy a la hoja y me voy a la viga 1, por ejemplo, donde determinamos los momentos probables, vean que aparece 29.595,94, está 29.595,94, y la otra capacidad probable de flexión es 25.747, voy a la hoja, otra vez viga 1 en el otro sentido, 25.747.27. Es decir, el cálculo de los momentos probables, incluso si me voy rápidamente a verificar el equilibrio de los cortantes, vean 18.447.74. Aquí está 18.447.74, los cortantes obtenidos en la parte superior de la columna debido a la capacidad probable de las vigas. Y si me voy a las resultantes T y C, ¿okay?, puedo verificarlas también. Es 51.975, y está 51.975. Por lo tanto, todo nivel de demanda es correcto, ¿no? Esto nos permite ir verificando e ir comparando los valores. El problema lo tenemos en la resistencia al corte del nodo, y en este caso no tenemos mucha información para saber qué es lo que está haciendo. Si me voy al final de los resultados, voy a poder observar, bueno, que aquí está el área, la capacidad de donde la obtiene, y lo que él define como confinamiento al nodo. Entonces, para el eje local 2, claramente define que no está confinado, ni en la cara frontal ni en la cara posterior, pero para el eje 3 sí. Entonces, él tiene únicamente dos caras confinadas. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, básicamente el ACI, el programa, a pesar de que tiene incluida la norma ACI 318-2019 y estamos diseñando, todavía utiliza las condiciones de confinamiento anterior de la normativa ACI 318-14 o las normativas anteriores, y define la resistencia al corte del nodo en función a la cantidad de caras que consideres que están confinadas en función a la dirección de análisis. Es decir, todavía es capaz de trabajar si tiene confinado en 3 caras, si tiene confinado en 2 caras, si en 2 caras opuestas si estás confinado. Entonces, todavía no ha logrado actualizar realmente esa resistencia correcta, compresión que ahora depende únicamente en la dirección de análisis, y en las dos caras, las dos vigas transversales a esa dirección de análisis, cumple con los requisitos dimensionales, ¿ok? Porque debe suponer obviamente que vamos a cumplir con las condiciones de acero mínimo y las condiciones de acero mínimo por flexión y corte, y sus separaciones obviamente para garantizar que efectivamente está confinado. Entonces, bueno, esto es lo que les quería mostrar. En efecto, no hay una gran diferencia tampoco, o sea, debemos también saber utilizar la herramienta. Es muy importante poder conocer
todos estos aspectos teóricos, cómo funcionan, poder tener nuestro control de magnitud con una hoja bastante sencilla. Ven que podemos verificar los resultados, no de todos los nodos, de repente los nodos más críticos que consideremos en nuestro edificio, en nuestro proyecto estructural, y conocer que efectivamente el programa trabaja con condiciones un poco más desfavorables. Vean que está trabajando con un 10% menos de resistencia, que en efecto, bueno, 10% no, sino que define prácticamente un 10% en su relación demanda-capacidad, y que obviamente, bueno, podemos ser un poco más conservadores para ganar un poco más de tiempo usando la herramienta, o sencillamente podemos ajustar y tratar de corroborar con nuestros diseños manuales ese aporte de resistencia adicional. ¿Okay? Pero es importante conocer cómo opera nuestro software y sencillamente ayudarnos conociendo ese sistema, ¿no? Y teniendo nuestros órdenes de magnitud y teniendo conciencia realmente si están aplicando las verificaciones de resistencia conforme a los últimos códigos. Entonces, bueno, esto era lo que les preparé el día de hoy. La intención era poder mostrar cómo nosotros llevamos en nuestros programas de formación. Vean que tenemos un complemento obviamente teórico o un complemento normativo para entender el comportamiento del sistema o el elemento, los artículos normativos desglosados para entender por qué debemos cumplir y en qué se basa la norma y qué resguarda, porque muchas veces, obviamente las normas son generales y tener conocimiento con claridad de para qué y en qué se basa cada uno de los artículos nos permite tomar conciencia y conocer y entender cómo debe comportarse el sistema. ¿Okay? Tenemos obviamente de salas de cálculo donde podemos ver la metodología ordenada para calcular cada uno de los elementos y el modelado en un software de última generación, donde no solamente es un modelado y visualizar resultados en pantalla, sino que profundizamos en cada uno de los resultados y comparamos con distintos ejemplos para poder evidenciar de que el programa es capaz de obtener cosas de lo que exige la norma, y en el caso de que no lo haga exactamente igual, que efectivamente es lo que está pasando, y nos permita tener conciencia de las herramientas que estamos usando, que en efecto las necesitamos porque la entrega de los proyectos en la actualidad son tiempos bastante agresivos. Cada vez que contratan un proyecto, el requerimiento de tiempo es mucho menor y debemos entonces apoyarnos en estas herramientas, no solamente de cálculo, herramientas de dibujo, herramientas de todo tipo para poder cumplir con los tiempos y poder entregar un proyecto bastante competente, ¿no? Básicamente usar la tecnología, pero no usar la tecnología ciega, sino también teniendo un respaldo numérico que nos permita tener confianza en esa herramienta, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos con que un nodo perteneciente a un pórtico especial a momento debemos cumplir con confinamiento, o nos ayuda el confinamiento del geométrico y el confinamiento del acero de refuerzo transversal dentro del nodo, requerimientos de anclaje y adherencia, y obviamente garantizar la resistencia al contacto. Muchas gracias.